El debate sobre el Código Penal en República Dominicana ha utilizado, por supuesto, recursos todos, incluyendo los recursos constitucionales, aquellos que defienden la propuesta, la ley aprobada por la Cámara de Diputados sin las 3 eximentes para el tema del aborto, por razones que, ya sea por una malformación congénita, el incesto o la violación, o cuando la vida de la madre está en peligro, sencillamente aducen a la Constitución de la República. Como lo dijeron en el Congreso los diputados Ramón Rogelio Henao, Ito Bisonó, otras diputadas que dijeron no, nos sustentamos en el artículo 37 de la Constitución de la República, que dice muy claramente que la vida se inicia desde la concepción hasta la muerte y que no puede establecerse ningún otro mecanismo de interrupción de la vida. Pues para este tema hemos invitado al abogado constitucionalista Cristóbal Rodríguez Gómez, que además es autor de un ensayo precisamente sobre el tema de la interrupción voluntaria del embarazo a partir de la nueva Constitución de la República del año 2010. En primer lugar, Cristóbal, gracias por estar aquí. Y en segundo lugar, quisiera saber, ¿cuál es tu criterio sobre la aprobación que se hizo del Código Penal, eliminando el párrafo del artículo 110 que se había establecido en la aprobación pasada, sugerida incluso por el presidente de la República, Danilo Medina? Bueno, agradecerte, Fausto, la invitación para conversar sobre este tema que sigue siendo objeto de controversia y de debate, y que previsiblemente lo seguirá siendo en el país. Yo pienso que la Cámara de Diputados, sobre todo, que fue el órgano legislativo que se pronunció último sobre el código o el proyecto de ley que instituye el nuevo Código Penal, marcó un cambio de retroceso, de reversa sobre lo que había sido la discusión legislativa suscitada a raíz de las observaciones formuladas por el presidente de la República en el año 2014, en diciembre o noviembre de 2014. Noviembre del año 2014, sí. Es decir, se aprobó el código en 2014 con una criminalización absoluta de la suspensión del embarazo, y el presidente lo devuelve con un documento impecable. Impecable. Jurídicamente impecable y además políticamente responsable, porque era cuando hay riesgos de malformación congénita, incompatibles con la vida, en el caso del feto, cuando la vida de la madre está en peligro, cuando el embarazo es el resultado de una relación incestuosa, o cuando el embarazo es el resultado de una violación. No puede haber sanción para la interrupción del embarazo. Son causales universalmente aceptadas, reconocidas. 3, 4 países. 4 países solamente, y el Vaticano son los únicos que no reconocen. A nivel planetario no reconocen esta situación. Entonces es lamentable que en la Cámara de Diputados volviéramos al punto de origen en términos de la drasticidad, porque no se trata solo, en este caso, Fausto, de la penalización absoluta, sino de un incremento considerable de las sanciones asociadas a la interrupción del embarazo. La eliminación del párrafo del artículo 110 pretendió, morigerarse con una disposición sumamente vaga sobre, que dice como: se hará todo el esfuerzo, en caso de que la vida de ambos esté en riesgo, se hará todo el esfuerzo por salvar ambas vidas hasta el último momento. Sí. Y se ha pretendido que con eso se deja vía libre para el aborto terapéutico. No es cierto. No es cierto, entre otras cosas, porque ningún médico se va a atrever a proceder a un procedimiento, valga la redundancia, de suspensión del embarazo, sabiendo que las sanciones a las que se puede exponer,
la responsabilidad que puede comprometer, porque va a tener que tendría que sustentar en justicia eventualmente con explicaciones científicas irrefutables, que es que no había alternativa, con la posibilidad siempre de que sobre él caigan las sanciones drásticas que prevé la ley. Entonces, de 4 a 10 años de prisión, exacto, más la suspensión de la práctica médica. Claro. También. Entonces, es una cuestión de lamentar, porque en toda esta discusión lo peor es que lo que no toman en consideración la mayoría de los congresistas es a la mujer. Es decir, todo entra en la dinámica de la discusión. Los presupuestos de moralidad religiosa, o sea, todo, pero no la mujer y sus derechos. Hay quienes aducen que en la Constitución de la República se establece lo que se conoce como el estado de necesidad. Lo que pasa ¿Es correcto esto? Lo que pasa ¿Es interpretación? Lo que pasa es que, vuelvo al punto, no, en este tema estamos hablando de un problema de salud pública. Es decir, la muerte de mujeres asociadas a la cantidad de mujeres que mueren como resultado de la inseguridad, de las precariedades de salud y de higiene en que se realiza el aborto como resultado de su penalización absoluta, es una cuestión de salud pública. Es decir, es la tercera causa de muerte materna en la República Dominicana, no es cualquier cosa. Entonces, en una situación de esa naturaleza, tú no puedes dejar resquicio a la duda, tú no puedes dejar resquicio al temor, resquicio a la interpretación, porque los médicos tienen temor. Tú no le puedes explicar a un médico que sabe, que tiene conciencia que puede ir a la cárcel, lo que es el estado, darle una cátedra sobre lo que es el estado de necesidad. Además, es que es una cuestión que no debería ser objeto de discusión. Una mujer violada, es decir, herida en la santidad de su cuerpo, del de ella, no el de nadie, del de ella, que como resultado de eso, que es un crimen, resulta embarazada y tú la obligues a tener un hijo, que es el resultado de un crimen perpetrado en su contra por una gente que probablemente le va a guardar rencor por el resto de su vida. Eso es un crimen. Eso es un crimen porque eso hiere la dignidad más absoluta y más intrínseca de la persona, que es aquella que propende a la protección y a la salvaguarda de su intimidad, de su cuerpo. Es decir, eso es absolutamente incompatible con cualquier idea de dignidad. Y lo mismo pasa con el tema de la relación incestuosa involuntaria, que es lo que más sucede en estos casos. Son niñas por lo regular o chicas muy jóvenes que resultan embarazadas por su padre, por su tío, por un familiar. El padrastro, el abuelo. Por un familiar cercano. Sí. Entonces, como que no es razonable. No es razonable. Yo quiero que cuando retornemos en el siguiente segmento me explique que lo que estamos es retrocediendo, porque ahora se están estableciendo sanciones específicas para los profesionales de la salud, incluyendo enfermeras, paramédicos, etcétera, que participen en la práctica de un aborto, que podría llegar a cualquier centro médico ya a mitad de la realización, por ejemplo, en condiciones deplorables de atención, de práctica, de profesionalidad y de higiene. Claro. Cuando retornemos con Cristóbal Rodríguez Gómez, abogado constitucionalista, sobre el Código Penal y el aborto. Cristóbal me acaba de decir que en realidad estamos retrocediendo porque estamos estableciendo sanciones que no estaban establecidas antes de que se conociera esta propuesta de ley. ¿Cómo es eso? Explícamelo, sí, para entenderlo mejor. Mira, las sanciones previstas en la pieza legislativa todavía en curso hasta la próxima legislatura, incrementa las sanciones, número uno, incrementa el abanico
de personas pasibles de sanción y acompaña las sanciones estrictamente penales con la inhabilitación para el ejercicio de la medicina a cualquier persona que en condición de médico participe de esto. Pero hay un dato que es que debe llamar la atención. En República Dominicana, en el año 2015, ingresaron a todo el aparato de administración de justicia, en todas las materias, civil, laboral, penal, comercial, casi 46.000 expedientes. Y en la jurisdicción penal, cerca de 15.000. 15.000 casos. Es decir, 15.000 casos. En República Dominicana se realizan más de 100.000 abortos al año. Al año. Es decir, nosotros tenemos una proporción de 6 abortos por cada expediente penal que llega al sistema de justicia, un poco más. Y sin embargo, ninguno de los 15.000 y tantos casos que llegaron al sistema de justicia penal es sobre aborto. Es decir, es una cosa irrazonable desde todo punto de vista. ¿Y a quién corresponde dar seguimiento a la penalización, por ejemplo, del aborto? ¿Al Ministerio Público, al Ministerio de Salud Pública, a las iglesias? ¿Cómo es eso? Lo que pasa es que eso es una práctica que es sencillamente imposible de controlar. Es imposible de controlar porque es que si una mujer se está muriendo, si una mujer tiene un embarazo ectópico, o sea, simplemente es como el tema de las migraciones. O sea, tú no puedes detener la actividad humana cuando lo que está en riesgo es la vida, cuando lo que está en riesgo es la apelación a los mínimos de dignidad, de decoro que se requiere para vivir en una sociedad. Sencillamente, las normas, el destino de las normas irrazonables es su inutilidad práctica, es su ineficacia absoluta, porque tú tienes que hacer compatible, tú tienes que establecer un mínimo de compatibilidad entre las previsiones legales y las posibilidades de materialización de esas previsiones legales. Estamos legislando para darle solución a un tema que en definitiva no tiene solución. No tiene solución que no sea una solución a través del Sistema Nacional de Salud y de Atención de Salud Pública. Bueno, por ese lado entonces, con unos servicios establecidos, con unos protocolos y tomando en cuenta estas 3 excepciones, sería la práctica de aborto en los casos de cualquiera de estos 3 situaciones. Son 4 excepciones. 4 excepciones. 4 excepciones. Sí. Malformación congénita, incompatible con la vida, incesto, violación y riesgo de la vida para la madre. Yeah. Son 4 causas que yo pienso que deben ser eximentes de sanción cuando el aborto es resultado de una de ellas o de una concurrencia de ellas. Porque no es verdad, y yo quiero decir esto con mucha claridad, no es verdad que se viola la Constitución si se establecen esas eximentos. No es verdad. Yo creo que ese es el tema que desde el principio quería plantearte. Se ha aducido la existencia del artículo 37 de la Constitución de la República como una cierre absoluto y total a cualquier práctica de aborto. La vida humana es inviolable desde la concepción hasta la muerte, dice el texto, la parte capital del artículo 37 de la Constitución. Si la vida humana es inviolable desde la concepción hasta la muerte, la de la mujer, que es una vida, no puede ser condenada anticipadamente cuando, como resultado del embarazo, esa vida está en riesgo. Entonces, habría que concluir que eso también sería contrario a la Constitución. Sí. Entonces, es la vida de la madre. Claro, entonces, esa es una discusión que no es una discusión jurídica, es una discusión del ámbito de la moral privada, del ámbito de la ética. Y en el plano de la moralidad privada, el Estado tiene que ser neutral y librar esa decisión a lo que considere la madre, en coordinación con su pareja fundamentalmente. Pero esa es una cuestión que tiene que decidirlo la mujer. Si la mujer decide sacrificarse, bien, esa es su decisión. Pero si decide sobrevivir, no se le puede imponer el sacrificio. Entonces, si ese razonamiento fuera válido de que no hay
opción, habría que decir entonces que cualquier opción que se tome, sea que la mujer sobreviva y se sacrifique al bebé o al feto, o sea que se la obliga a llevar el embarazo y se sacrifique a la mujer, sería un crimen. Cualquiera de las dos opciones que se tome sería un crimen si lo miramos desde el punto de vista de la ley, y sería un pecado si lo miramos desde el punto de vista de la fe. Cualquiera de las dos. ¿Quién tiene autoridad para tomar una decisión ante un dilema ético de esa envergadura? No, el Estado no puede abrogarse esa potestad. Y si lo hace a través del Código Penal, estaría dictando sentencia de muerte. Absolutamente. En contra de las mujeres que lleguen a esa situación excepcional. Absolutamente, pero hay más. Los artículos 5 y 38 de la Constitución dicen que la Constitución, el artículo 5, y el Estado, el artículo 38, se levantan sobre la idea de dignidad humana. Es decir, no se trata de la vida solamente, se trata de la vida en condiciones mínimas de dignidad. Eso es lo que protege la Constitución. Y es incompatible con esa idea de la vida en dignidad que postula la Constitución como su fundamento y el fundamento y razón de ser del Estado, lo que se aniquila cuando una mujer violada, cuando una mujer abusada, maltratada en la integridad de su cuerpo, en la intimidad de su cuerpo, cuando una mujer incestuada, tú la obligas a llevar a término el embarazo. O sea, eso no es compatible, eso es incompatible con la Constitución. De nuevo, esa es una cuestión que tiene que decidirlo la mujer. ¿Y por qué se quiere llevar esto al ámbito de la religión y de la moral, cierta moral, cuando se trata de un tema de salud pública? Por ejemplo, una de las cosas que hemos visto es la ausencia del Ministerio de Salud Pública en el debate, aunque hemos visto que el Ministerio de la Mujer, a través de Alejandrina Germán, ha dicho que está de acuerdo, que entiende que es posible que se apruebe estas 3 excepciones, por ejemplo, o 4 excepciones. Mira, yo creo que hay, y no es privativo exclusivo de nuestro país, pero hay un nivel de emocionalidad en esta discusión que deja poco espacio al raciocinio, porque hay que decir, no son banales las razones de quienes se oponen al aborto, no son banales. Lo que es inaceptable es que mi oposición al aborto como práctica quiera llegar a imponerle mi visión al resto de la sociedad. Eso es lo inaceptable. O sea, yo entiendo a todo el que está en contra del aborto, absolutamente. Sí. Y lo apoya el que esté en contra del aborto. Absolutamente, lo comprendo porque te reitero, sus razones no son banales. Sí. Hay creencias muy arraigadas, antropológicamente arraigadas, en el ser de miles de millones de seres humanos. Y religiosas y religiosas y de índole moral. Sí. Pero lo inaceptable es que tú pretendas imponer tu visión, sea que venga dada por tu fe, por tus creencias o por lo que fuera, al resto de la sociedad, porque a eso nadie tiene derecho. Ya. En una sociedad democrática, en una sociedad institucionalizada mínimamente, lo correcto es que convivan con un mínimo de armonía las visiones y concepciones más contrapuestas en términos de moralidad privada. Respetándose una y otra. Respetándose, sí. Respetándose. Bien, vamos a hacer una última pausa, Cristóbal, para que abordemos cómo es que la República Dominicana podrá legalmente hacerle frente a esta cuestión, no partiendo de un código penal que puede ser sesgado, que puede imponer una concepción muy parcial al conjunto de la sociedad. En un momento retornamos. Cristóbal, hay quienes han tratado de conseguir o de buscar una salida a estas diferencias y a la espera de lo que decide el Senado y de lo que decida finalmente el presidente de la República, hay quienes han dicho, vamos a separar, vamos a sacar el tema para que tengamos un código y no
referir el tema del aborto al código y entonces hacemos leyes especiales para el tema del aborto? ¿O hacemos una ley sobre el tema del aborto? ¿Qué tú piensas sobre esta salida? Mira, lo primero es que no es cierto que hay una relegación del tema del aborto. Lo cierto es que hay una intencionalidad de sanción absoluta Sobre el aborto. Sobre el aborto, en cualquier circunstancia. Prácticamente en cualquier circunstancia. Pero esto debe también llamarnos a esta reflexión. Es decir, ni el Código Penal ni todo el sistema normativo es más importante que los derechos y la salud de la mujer. El Código Penal y todo el sistema normativo, la Constitución incluida, los pactos internacionales de derecho incluidos, solo tienen sentido y solo son aceptables y legítimos en la medida en que propenden a ser más llevadera la vida de la gente. Las mujeres, por supuesto, las en mujeres primer término. incluidas. Las mujeres, por supuesto, en primer término. Es decir, el sistema jurídico solo tiene sentido en la medida en que coadyuva a hacer la vida más llevadera, a facilitar la realización de los derechos, la realización del proyecto individual de vida de cada quien. No puede ser para convertirse en un obstáculo, ¿no? Pero hay quienes dicen que necesitamos el código. No, lo que pasa es que el código, nosotros lo que necesitamos es la salud de la mujer en primer término, la protección de los derechos de la mujer en primer término. Y no podemos sacrificar la salud y los derechos de la mujer por privilegiar la adopción del código penal. Yo sí pienso que esa discusión no debe abordarse desde la perspectiva del Código Penal, porque creo que no es una cuestión de política criminal, es una cuestión de política de salud. Es una cuestión de política de salud y por tanto son normas relativas a la salubridad pública las que deben encargarse de abordar el tratamiento normativo de la cuestión de la suspensión del embarazo con vistas primero a desarrollar políticas educativas tendentes a disminuir la tasa de abortos, desarrollar políticas de salud tendentes a disminuir la tasa de mortalidad femenina asociada a la precariedad y a la insalubridad en que se realizan los abortos como consecuencia de la ilegalidad de los mismos. Es decir, hay todo un abanico de políticas públicas que deben ser abordados por una ley de salud, por una ley Tenemos una ley general de salud que se gestione desde el Ministerio de Salud, desde el sector salud, para la protección de la mujer, para que haya menos embarazos en niñas, para que haya menos embarazos en adolescentes. Eso implica educación sexual desde la más temprana edad. Sí. Eso implica protección efectiva, el uso de preservativos, la promoción sin tapujos del uso de preservativos. Los mismos que se oponen a la existencia de las 13 secciones son los que se oponen a la educación sexual en las escuelas. Claro, porque es que hay una visión detrás de todo esto que sencillamente, vuelvo y digo, es absolutamente respetable cuando usted la ejerce en el ámbito de su vida privada, cuando usted lo hace desde el punto de vista de un tipo comprometido con el ejercicio de sus valores, pero que no es aceptable cuando usted pretende que eso sea una cuestión que la acepte todo el mundo. Impuesta a todo el mundo mediante un mecanismo legal. No, en lo absoluto, eso no es aceptable en una sociedad democrática. El tema de la mortalidad materna, de los embarazos en adolescentes, que son una lacra y una dificultad muy seria para el sistema de salud, aparte de que representan un costo muy fuerte para el Estado en términos de una producción económicamente activa, en términos de la inversión que hay que hacer para hacerle frente a estos asuntos. Dicen que el Código Penal podría incrementar el tema de la mortalidad materna, por ejemplo, si se aprobase en las condiciones en que está aprobado por los diputados. Yo no tengo muchos elementos, porque aquí habría que tener, digamos, conocimiento de estadística, de epidemiología, no lo tengo, pero no me parece irrazonable que así fuera.
porque, como decíamos al inicio, como te decía al inicio, el incremento, la drasticidad mayor de las sanciones y el abanico de actores, el incremento del abanico de actores sancionados, lo que hace previsible es que haya un mayor temor por parte de los facultativos de la medicina, claro, a actuar inclusive ante cuestiones que hasta ahora todavía, a pesar de las sanciones del código vigente, siguen siendo tenidas como parte del protocolo de conducta de los médicos. Sí. Es decir, hasta eso podría de repente frenar. O sea, los médicos podrían no seguir atendiendo casos de emergencia, exacto, por ejemplo, entonces, cuando llegan con un aborto a mitad de... Y eso podría impactar en el incremento de la mortalidad y del daño a la salud en general. Bien, muchísimas gracias a Cristóbal por aceptar esta conversación, nos da muchas luces sobre un tema que jurídicamente ha sido muy bien explicado por Cristóbal, pero también en términos éticos y en términos de la convivencia y el equilibrio en la sociedad también ha sido muy bien explicado. Muchas gracias, Cristóbal, por aceptar este diálogo, y gracias a ustedes por la compañía en este tema tan importante para el conjunto de la sociedad dominicana.